bienvenidos a un nuevo video de Infórmate con InformaWeb. El día de hoy vamos a hablar de los tips para la generación y el pago de la seguridad social, ¿sí? Con el fin de que hagamos más fácil la revisión de aquellas cositas que no nos cuadren mucho o que no tengamos tan claras de este proceso, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar los parámetros del programa Alan NP, ¿sí? El programa Alan NP tiene 3 permisos. El permiso A, que es para ingresar y actualizar. El permiso generar, que es para generar la seguridad social, como bien lo dice su nombre. Y el permiso reportes, que es para ingresar a la opción de reportes. ¿Listo? No necesitamos ningún otro permiso a este programa. Y para acceder necesitamos también tener permisos a un comprobante de tipo PRO. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos, el PS y el Pro. Debo tener permisos a alguno de esos dos comprobantes que son de tipo Pro. ¿Listo? Una vez que ustedes garanticen que su usuario ya tiene esos permisos, que su administrador del sistema les dio el permiso al programa y el permiso al comprobante, entonces ya pueden ingresar al programa Alan NP. Listo. Lo que quiero que tengan muy claro es el objetivo de este programa, ¿sí? Porque después se los vamos a preguntar. No, mentiras. No, sí, pero sí es importante que tengan claro cuál es el objetivo del programa. El objetivo de este programa es generar los aportes totales de salud, pensión, ARL y los parafiscales que aplican para cada uno de los empleados, teniendo en cuenta la última resolución del Ministerio de Protección Social, ¿sí? Que es la resolución 2388 del 2016. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este programa, por ejemplo, lo que hacemos en el liqui, cuando liquidamos la nómina, es que le descontamos al empleado o el 4% de sus aportes de salud y pensión, ¿verdad? Pero acá en el Alan NP lo que vamos a hacer es generar el aporte total, que de pensión es de 16 y de salud es del 12.5. Entonces eso quiere decir que nosotros ahí tenemos que completar ese aporte que ya le descontamos al empleado para que nos dé el 16 y el 12.5. ¿Listo? También le generamos el valor de la ARL, que ese no se lo descontamos en ninguna parte de la liquidación, porque ese es un gasto que debe asumir la empresa, ¿sí? Igual con los parafiscales, ¿listo? Entonces, ese es el objetivo, generar la seguridad social, o sea, los aportes de salud, pensión, ARL y parafiscales, teniendo en cuenta la normatividad vigente que nos dice que tenemos que reportar cada una de las novedades de ausentismo, que si tuvo vacaciones, que si tuvo incapacidad, que si tuvo licencia de maternidad o de paternidad, etcétera. ¿Listo? Ese es el objetivo. Con eso en mente es que vamos a explicar el programa y los tips que tenemos para ustedes el día de hoy, ¿vale? Lo primero que vamos a revisar de este programa es la opción parámetros, ¿sí? Siempre recuerden que en todos los módulos de InformaWeb debemos haber realizado una parametrización previa. Para este programa debemos especificar los conceptos que van a ser parte del cálculo del IBC para la seguridad social, del ingreso base de cotización, las sucursales que ya les voy a explicar, los centros de trabajo y las administradoras. Por las administradoras nos referimos a que vamos a crear las EPS y sus códigos, las cajas de compensación, los fondos de pensión y cada uno de esos con el código, porque acuérdense que en el plano de seguridad social uno no manda el NID de esas entidades, sino un código. ¿Listo? Y acá en la primera pantalla que nos muestra el sistema, tenemos un resumen de los conceptos que se van a tener en cuenta para algunos cálculos de la seguridad social. Entonces, nuestro botón base nos va a permitir configurar todos los conceptos que van a ser parte del IBC para calcular los aportes de seguridad social. En general son conceptos que son de naturaleza débito, entonces son conceptos que yo le pago al empleado, ¿sí? Y que voy a tener en cuenta para irlo sumando para que me dé un total sobre el cual voy a calcular el 4% de salud del empleado, el 12.5 total de salud, el 16 de pensión. Entonces, acá tenemos conceptos como el salario,
bonificaciones, el salario integral, el apoyo de sostenimiento aprendiz, comisiones, todo lo que nosotros queramos que haga base, o todo lo que queramos, no, todo lo que debe hacer base para el cálculo de aportes de seguridad social. ¿Listo? Por ejemplo, acá no entran las cesantías, ¿sí? Sobre las cesantías no calculamos seguridad social, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es configurar los conceptos según la normatividad vigente. Entonces, por ejemplo, el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo dice que cuáles pagos no hacen parte del IBC, ¿sí? Del ingreso base de cotización a seguridad social. Entonces, por ejemplo, nos dice que no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, ojo, ocasionales, ¿sí? Participación de utilidades, tampoco las prestaciones sociales, lo que les decía, cesantías, primas, vacaciones, eso no hace parte del IBC, ¿listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta para parametrizarlo de acuerdo a eso, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta la normatividad. Entonces, acá vamos a configurar los devengos que tengan el trabajador, que no sean prestaciones sociales, claramente, y que no sean sumas que ocasionalmente se paguen al empleado o que sean por mera liberalidad. ¿Listo? Entonces, listo. Ese es el botón base, claro, ¿cierto? Ahora las sucursales. ¿Qué pasa con las sucursales? Las sucursales son como agrupadores que creamos para especificar los aportes dependiendo del tipo de dependiente. Entonces, definimos cuáles son los aportes para aprendices, cuáles son los aportes para pensionados, cuáles son los aportes para dependientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un dependiente, pongamos este. Los dependientes, su aporte total de pensión para seguridad social es de 16%, ¿cierto? Y de salud es del 12.5%, de solidaridad es el 1%, y además vamos a definir el porcentaje de aporte de ARL, ¿sí? Entonces acá tenemos que crear un tipo de patronal, ¿sí? O centro de trabajo dependiendo de la cantidad de combinaciones que tengamos con los riesgos, con el aporte de pensión, con el aporte de salud, con la solidaridad. Por ejemplo, los pensionados no tienen porcentaje de pensión, ¿cierto? El aporte de porcentaje de pensión es cero, ¿correcto? ¿Sí? Igual que, por ejemplo, los aprendices. Los aprendices tampoco se le aporta pensión ni solidaridad, ¿sí? Igual que los pensionados, ¿listo? Pero sí puedo tener N cantidad de sucursales dependiendo de el porcentaje de ARL que les aplique, ¿sí? De riesgos. Entonces, si tienen un riesgo alto, si tienen un riesgo bajo, si tienen un riesgo moderado, etcétera. Entonces, para crear esto, antes debemos haber definido los centros de trabajo, que son los porcentajes de aporte de ARL. Entonces, si no tiene riesgo, bueno, si no tiene riesgo es cero. Si el riesgo es bajo, por ejemplo, nosotros que estamos en las oficinas, que no tenemos un riesgo pues alto de accidente laboral, entonces, nuestro porcentaje es este. Si desempeñamos actividades o tenemos un cargo con un riesgo alto, entonces, digo medio, entonces este es nuestro porcentaje. El alto, por ejemplo, si somos, no sé, escoltas, si trabajamos en construcción y estamos todo el día subidos en un andamio y nos podemos caer, pues obviamente eso es un riesgo alto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crear esos centros de trabajo. Generalmente nosotros cuando hacemos la implementación les damos ya estos centros de trabajo predefinidos y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente completar las sucursales de acuerdo a sus necesidades, especificando también acá cuál es el NID de la empresa de ARL con la que trabaja su compañía. ¿Listo? Entonces, esos son esos dos botones. El botón de administradores es súper importante. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en el plano de la seguridad social se reportan códigos de empresas, ¿sí? Códigos de EPS, códigos de fondos de pensión, códigos de caja de compensación. No se reportan los NIDs, se reportan códigos que están definidos en la resolución.
Entonces, si ustedes van y revisan la resolución 3797 del 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social establece los códigos para las entidades promotoras de salud, para las cajas de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá les dan un código a cada una, ¿sí? Entonces, a las EPS, a las cajas, etcétera. Y esos son los códigos que tenemos que informar en el plano. Entonces, esos códigos los tenemos que crear en Informa Web. ¿Cómo se hace? Entonces, primero, lo más importante es que ustedes tienen que crear los needs por el programa needs de las EPS o de las entidades, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, alguien crea una EPS nueva, entonces hay que ir al programa needs primero y crear el need, ¿listo? Y luego por acá, por el programa ALAN, opción administradoras, vamos a entrar a crear, por ejemplo, el código de la EPS, ¿sí? Entonces le vamos a dar, ay, el código de la EPS, le pusieron el código bla, 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 listo. Yo voy a decir de qué tipo es, ¿sí? Ese código es de qué, de una entidad de pensión, de una entidad de salud, de una entidad de riesgos, de una caja de compensación, de ICBF o del SENA. Pues aunque solo hay uno en esos, pero claramente pues hay que crearlos, ¿sí? Entonces acá este es de salud y yo le asocio ahí el NID de la entidad, ¿sí? Porque igual lo vamos a necesitar para las contabilizaciones, ¿listo? Y simplemente vamos a actualizar. Entonces por acá creamos fondos de pensión, EPS, las ARLs, cajas de compensación, ICBF y SENA, ¿listo? Y acá en esta opción de cesantías, vamos entonces a crear los fondos de cesantías. ¿Listo? Entonces acá sencillamente estos no se reportan en la seguridad social, ¿sí? Como tal. Pero sí necesitamos configurar cuáles son los needs en el plano no van, ¿no? Pero sí en el maestro, cuando ponemos el fondo de cesantías, pues necesitamos filtrar y no traer todos los needs que están creados. Entonces, agrupamos acá solo los needs de las empresas que sean de fondos de cesantías, principalmente para verlos en el maestro, para filtrarlos de una forma más cómoda dentro del maestro de empleados, ¿sí? No para el plano, porque en realidad no los vamos a necesitar en el plano porque no se reportan. ¿Listo? Entonces, con eso terminaríamos ya la parte de los parámetros, ¿sí? Y vamos a empezar a revisar ya los casos de seguridad social y cómo revisarlos. Por ejemplo, qué pasa si tengo unas vacaciones que pasan de un mes a otro, cómo se reporta la seguridad social. También, por ejemplo, cuando hay negativos, ¿sí? Porque hay veces que ustedes han reportado, ay, me está sacando un valor negativo y eso es cuando se liquida la nómina con una fecha mayor, o sea, se contabiliza la nómina con una fecha mayor a la fecha real del retiro del empleado, ¿sí? Cuando se aportan menos de 30 días, que la única forma de que yo reporte en la seguridad social menos de 30 días es que el empleado haya ingresado en ese mes o se haya retirado en ese mes y no haya trabajado los 30 días completos. Es la única. De resto, siempre tenemos que reportar 30 días. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo esos casitos, ¿vale? Listo, entonces vamos a ver el primer caso que es unas vacaciones que pasan de un mes a otro. Acá tenemos a nuestro empleado Mario Vargas Llosa que tiene fecha de último pago el 28 de febrero. Entonces vamos a ir a liquidarle unas vacaciones em, inmediatas, ¿sí? A partir de, digamos, el 25 de marzo, ¿correcto? Por 15 días, ¿sí? Entonces va a regresar el 12 de abril. Son vacaciones que pasan de un mes a otro, ¿listo? Le vamos a dar liquidar, continuar. Y acá vamos a ver que el descuento de salud y aporte es por el total de los días, o sea, más de 30 días, porque le estoy pagando en realidad acá 41 días, ¿verdad? Entonces acá el aporte de salud es de todo, ¿sí? De los 800.000, las vacaciones disfrutadas, teniendo en cuenta que para las vacaciones el valor del aporte, o sea, el IBC que vamos a tomar es sobre el IBC del mes inmediatamente anterior. Entonces tiene que ser el IBC de febrero y sobre eso calculamos el valor de los 17 días de vacaciones que le estamos pagando. ¿Listo? Entonces acá le descontamos al empleado completo.
¿sí? El aporte por los 41 días, ¿sí? Pero en la seguridad social no vamos a reportar. Entonces recuerden, acá nos quedó 54.667 aportes de salud y 54.667 de aportes de pensión. ¿Listo? Vamos a liquidarlas en definitiva. Vamos a darle inmediato y definitiva sí. Y le damos liquidar. Y ahora vamos a ver para este empleado cómo nos queda la seguridad social. ¿Listo? Entonces vamos a mirarle la seguridad social de marzo, ¿cierto? Le vamos a dar generar. Y acá vemos que no se reportan 41 días, ¿cierto? Se reportan 30 porque la resolución 2388, bueno, toda la normatividad dice que los pagos de aportes de seguridad social se deben realizar por los días del mes, o sea, 30 días. Siempre, en febrero 30 días, en enero 30 días. Todos los meses reportamos 30 días. Entonces acá lo que vamos a hacer en marzo es reportar 24 días trabajados, ¿cierto? Y a partir del día 25, las vacaciones. O sea, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30, que son 6 días, son de vacaciones y marcamos la novedad de vacaciones, ¿verdad? Y acá podemos consultar los IBCs. Entonces, si hacemos clic acá, en los que están subrayados, nos va a aparecer el IBC, el cálculo de la base en realidad, del IBC. Listo, entonces dice, para la novedad de vacaciones, entonces mira, la normatividad dice que el valor de las vacaciones se debe calcular teniendo en cuenta el IBC el mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio de las vacaciones. Entonces, mi fecha de inicio de vacaciones fue el 25 de marzo, quiere decir que lo voy a calcular con el IBC del mes inmediatamente anterior, que es febrero. Y el IBC del mes inmediatamente anterior para este empleado fue de 1.000.000 de pesos. Entonces, él va a coger y va a decir, bueno, coge esa base del 1.000.000 de pesos, divídelo entre 30 y multiplícalo por los días de vacaciones del periodo, o sea, de marzo. ¿Cuántos días fueron de marzo? 6. Entonces, yo cojo 1.000.000 de pesos, divido 30 por 6 y eso me da el valor del IBC correspondiente para esa línea de vacaciones, que son 200.000 pesos. Entonces, estos 200.000 pesos te dice, mira, los calculé así. ¿Listo? Y para los días trabajados, entonces, él va a coger pues los conceptos que le hayan hecho base, ¿sí? Que fueron los 726.821 que tuvo trabajados como salario normal. ¿Listo? Fíjense también que aunque en la liquidación de la nómina le descontamos el 4% sobre el total, ¿cierto? De los 41 días en salud y pensión, acá vamos a reportar solo el aporte de los 30 días del mes. O sea, obviamente no vamos a reportar los 54.000 pesos, porque esos 54.000 pesos son de 41 días, 30 días de marzo y los días restantes y 11 días del mes siguiente, de abril. Entonces acá hacemos la proporcionalidad. Acá se van a reportar 37.073 pesos de aporte del empleado y el todo aporte total va a ser de 148.300. Y el resto se va a ir en el siguiente mes. Entonces, fíjense que acá si yo sacara un Lisaux del empleado, en la cuenta por pagar de salud del empleado queda con los 54.000 pesos. Pero acá en marzo yo voy a disminuir esos 54.000 pesos solo en 37.000, ¿cierto? En este valor. Y me va a quedar un saldo pendiente que se va a cancelar únicamente hasta abril, cuando yo reporte la seguridad social del mes de abril. ¿Listo? Igual para la salud. Entonces acá ya tenemos esa parte clara de las vacaciones. ¿Listo? Entonces es importante que tengan claro eso porque a nivel contable, en la cuenta de salud y de pensión, las 2370, la 2380, del empleado solo se van a cancelar cuando se liquiden y se contabilicen los pagos de los aportes de seguridad social de los 2 meses, tanto de marzo como de abril. Ahí, después de abril, ya les va a quedar el saldo de la cuenta en cero, ¿sí? Y volvemos a empezar, ¿sí?
Listo, vamos a ver otro caso. Entonces acá tenemos a Salvador Dalí. Salvador Dalí ya tiene que le pagamos hasta febrero, 28 de febrero. Salvador Dalí ya tiene que le pagamos hasta el 28 de febrero, ¿cierto? Entonces, digamos, ya también le contabilizamos y le generamos la seguridad social de febrero. Y ya pagamos los aportes digamos, aportes en línea, en nuestro operador, o en mi planilla, o en Pago Simple, o en el que sea. Ya pagamos. Y resulta que, no sé, el 7 de marzo nos dijeron, ay, no, qué pena, mira, se me pasó, no alcancé a reportarte que este señor se retiró el 26 de febrero. Tú ya le pagaste los 30 días completos, ya, chao, ¿sí? Porque ya se pagaron, ya digamos que esa plata que pagaste por los días de más de febrero ya se perdió porque pues ya no te la van a devolver. Lo que tienen que hacer ahí es reportar el retiro del empleado. Entonces, ¿cómo se va a reportar el retiro del empleado? Se va a reportar en el mes de marzo. Ustedes van a ir a hacer el retiro, ya lo vamos a hacer. Van a hacer el retiro del empleado con la fecha real en la que se retiró, 27 de febrero. Pero ese empleado les va a aparecer en la seguridad social de marzo, ¿cierto? Con un día de aporte para marcar y reportar la novedad de retiro, ¿sí? Entonces, fíjense que esos retiros extemporáneos tienen que buscar una forma de poderlos manejar para reducir su ocurrencia, porque eso implica que la empresa va a pagar de más, ¿sí? Va a pagar de más por esos, por esos retiros extemporáneos, porque claramente si tú le aportas todo el mes, o sea, no te reportan el retiro, tú no lo hiciste durante el mes real, pues vas a pagar el mes completo y luego al otro mes vas a tener que pagar un día de más, ¿sí? Solo para reportar la novedad del retiro, ¿sí? Entonces, o hacer una planilla de corrección, que sería pues también un poco más de lío, porque entonces tienes que hacer la plantilla de corrección y luego contabilizar por una nota contable lo de esa planilla de corrección. Entonces, bueno, entonces hay que buscar estrategias dentro de la empresa para tratar de reducir esos reportes de retiros extemporáneos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Acá le pagamos ya hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Él ya tiene contabilizado, ¿vieron? Ya está contabilizada su seguridad social de febrero, ¿cierto? Entonces acá yo ya no puedo hacer nada sobre la seguridad social de febrero porque ya está contabilizada. Yo ya pagué, además, ya pagué, ya subí el plano al operador y ya pagamos febrero, ¿sí? Y ahora entonces estamos el 7 de marzo y te llega una carta o te llega alguien diciendo, hola, mira, qué penas, que imagínate que Salvador Dalí renunció o lo echaron o lo que sea el 27 de febrero. Y tú dices, ay, Dios santo, bueno, listo, vamos a retirarlo. Entonces te dicen, no, necesito la liquidación, ta, ta, ta. Entonces, bueno, vamos a retirar a Salvador Dalí. Entonces, acá le vamos a dar Salvador Dalí, fecha de retiro 25 de febrero y la fecha contable, que obviamente ya estamos en marzo, entonces le tengo que dar, no sé, 5 de marzo, porque fue el día que te lo reportaron, ¿cierto? Indemnizado no, fue renuncia voluntaria, listo. Vamos a darle definitiva, si no, vamos a revisar el retiro en este caso. Y retiramos al empleado, ¿listo? Y ahora vamos a ir al Alan NP. Nosotros le estamos diciendo, lo retiré en febrero con fecha contable de marzo, ¿cierto? Pero yo los aportes de seguridad social de febrero ya los pagué y además ya los contabilicé. Entonces, pues si yo intento generar febrero otra vez, como ya está contabilizado, él me va a decir, me lo va a mostrar, ¿sí? Me va a mostrar, pero te va a decir, existen registros cerrados dentro del filtro, entonces no me va a dejar hacer nada. Eso quiere decir que ya los aportes de seguridad social se generaron en febrero y ya se guardaron así. Sí, yo ya no puedo modificarlos. Entonces él te los va a mostrar, pero ya no te va a tomar ninguna novedad. Si yo busco acá, por ejemplo, a Dalí, fíjense que acá no va ni ninguna novedad de retiro ni nada. Van los 30 días completos porque yo ya contabilicé y así ya se tomó la foto y así quedó. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que si yo
no le he reportado el retiro, el sistema se va a dar cuenta en marzo que ese empleado fue retirado y que no le he generado la novedad, ¿sí? Entonces, cuando yo genere marzo, fíjense acá que él va a reportar un día trabajado en marzo solo para marcar la novedad de retiro, ¿sí? Novedad de retiro con un IBC sobre el salario mínimo y sobre el mínimo va a ser los aportes solamente para reportar el retiro del empleado. Pero fíjense que esto va a ser una plata que va a asumir directamente la empresa, ¿sí? Entonces, fíjense acá que este es uno de los casos que les decía de las excepciones en las que podemos reportar menos de los 30 días, ¿sí? Todos los meses se deben reportar 30 días por empleados, a menos de que el empleado haya ingresado en este mes o se haya retirado en este mes. Porque claramente, pues si ingresé el 20 de marzo, pues no me van a pagar aportes sobre 30 días porque no trabajé 30 días, solo trabajé 10. ¿Sí? Igual si me retiro. Acá claramente ni siquiera trabajé este día lo estamos pagando es solamente para reportar el retiro. Son esos los 2 únicos casos en los que podemos reportar menos de 30 días trabajados, ¿listo? Listo, continuamos entonces con nuestros tips de seguridad social. Otro caso que tenemos y que puede llegar a generar confusión es el tema de las vacaciones y qué se toma como base para los aportes y qué se toma como base para los parafiscales, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que para los aportes de salud y pensión, en InformaWeb lo que se hace es calcular los aportes con base, o sea, sobre los días de vacaciones. Si yo me fui 5 días de vacaciones, entonces el aporte de salud y pensión de esos 5 días que yo me fui de vacaciones se calculan teniendo en cuenta el IBC del mes inmediatamente anterior a la fecha de salida de vacaciones, ¿sí? Para la salud y para la pensión. Pero para los parafiscales, sí se dice que los parafiscales se calculan sobre el neto de vengado. Entonces, quiere decir que para los aportes de salud y pensión, la base puede ser diferente a la de los parafiscales. Por ejemplo, si lo que me están pagando en la nómina por las vacaciones es de 1.000.000 de pesos, entonces los parafiscales de vacaciones, de la línea de vacaciones, se van a calcular sobre ese 1.000.000 de pesos. Pero si en los aportes de salud y pensión se va a hacer no sobre el 1.000.000 de pesos, sino sobre el IBC del mes anterior proporcional al día de las vacaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo así rápidamente. Voy a liquidarle unas vacaciones a un empleado, ¿sí? Y vamos a ver cómo se realiza el cálculo. Entonces, vamos a hacer a Virginia Woolf unos días de vacaciones en marzo y vamos a revisar. Entonces, fíjense que acá el valor de las vacaciones que le vamos a pagar es de 611.201 pesos. Entonces, sobre este valor en la seguridad social, para la línea que vamos a armar de vacaciones, los parafiscales, los aportes a parafiscales se van a hacer sobre estos 611.000, ¿listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que acá, por ejemplo, los aportes de salud del empleado, o sea, el 4% que le corresponde al empleado, no se calcula sobre los 611.000. El programa lo que dice es, voy a coger el IBC del mes anterior, ¿cierto? Que es de febrero, que fue 908.526, se ganó el mínimo, y voy a calcular el valor de los días sobre ese IBC, ¿sí? Y entonces el valor sobre el cual yo le voy a calcular los aportes no va a ser el del 611.201, sino de 272.557, que es lo que nos muestra acá. ¿Listo? Entonces, eso mismo pasa en el Alan, ¿sí? Para la línea de vacaciones, los aportes totales del 12.5 para salud y el 16 para pensión no se van a calcular sobre el valor que yo le pagué acá al empleado, sino sobre el IBC del mes que hayamos reportado para el mes anterior, ¿sí? Proporcional a los días de vacaciones. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a darle definitiva así a nuestras vacaciones, ¿cierto? La vamos a liquidar. Tuc, tuc, tuc. Listo. Vamos a liquidarle la nómina al empleado normal. Como esas vacaciones fueron del mismo mes, entonces tenemos que liquidarle su nómina para los días que le faltaron de marzo. Entonces le liquidamos marzo a Virginia Woolf.
Listo, le liquidamos. Perdón, mensual, le liquidamos. Listo, él nos hace solamente los días que le faltaron, que fueron 6, el valor de esos 6 días y listo, cerramos. Y ahora entonces vamos a revisar la seguridad social del empleado. Nos van a salir ahora dos para marzo, dos líneas, ¿no? Una de las vacaciones y otra de los días trabajados. Entonces le damos a generar y vemos que acá sí están las dos líneas que les dije, la de vacaciones y la de días trabajados, 9 días de vacaciones, donde claramente el IBC, el salario es cero, porque obviamente en vacaciones no nos pagan salario, nos pagan vacaciones. Y el IBC que queda sobre la línea de vacaciones fue el que ya les expliqué, ¿sí? Que se ve en el mismo, en el liqui, ¿sí? Para el cálculo de los aportes, que es de 272.558 y no el valor de los 611.000 pesos que pagamos. ¿Listo? Pero fíjense acá, fíjense el valor de la pensión, que sí es el cálculo sobre el 4% de este valor y el 16% sobre este valor, 276.000 por el 16% a este valor del aporte total. Pero miren en caja, en parafiscales. Fíjense que acá él les muestra la base. Acá muestra los días, acá muestra la base. Y la base sí son los 611.201, que fue lo que le pagamos al empleado como vacaciones. Y a ese valor le hacemos el 4%, que nos da un valor de aporte para caja de 24.500. Entonces, ojo con esas diferencias, ¿no? ¿Sí? Los parafiscales siempre se calculan sobre el total pagado al empleado, ¿sí? No sobre el IBC del mes anterior, sino sobre el valor pagado al empleado en el mes al que le estamos generando el aporte, ¿sí? En este caso en marzo. Y el aporte de pensión y salud para las vacaciones, sí se calcula entonces sí se calcula con el IBC del mes anterior a la toma de las vacaciones. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de un caso que es el caso en el que tenemos empleados con más de 180 días de incapacidad. En este caso, entonces, tenemos un empleado llamado Eduardo Galeano, ¿sí? Que tiene una incapacidad ya registrada de más de 180 días para octubre, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a liquidarle octubre. Ustedes, como saben, ya después del día 181, nosotros no debemos pagarle salario al empleado, ¿sí? Él ya tiene que ir haciendo la gestión de su pensión por incapacidad, ¿verdad? Entonces, la liquidación del empleado va a ser cero, ¿sí? No le vamos a pagar nada en la nómina, pero sí le vamos a tener que seguir pagando la seguridad social hasta que tengamos el permiso del Ministerio de Trabajo de poderlo, de poder finalizarle el contrato o hasta que le salga su pensión por incapacidad. ¿Listo? Entonces acá, como ven, nosotros no le vamos a pagar nada, ¿sí? Si le damos la vertical, acá como vemos entonces tiene 30 días de enfermedad general con valor cero porque ya es una incapacidad más de 180 días. La vamos a cerrar y vamos a revisar cómo es el cálculo de la seguridad social. ¿Listo? Entonces vamos al Alan, octubre, y le damos generar. Y acá entonces vemos que el IBC no va a ser el mínimo. El IBC, el ingreso base de cotización de estos empleados que tienen más de 180 días de incapacidad va a ser el salario que tengan en el maestro de empleados. ¿Sí? No se va a hacer el cálculo de los aportes sobre el mínimo, sino se debe realizar sobre el salario que tengan. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante gestionar frente al Ministerio de Trabajo, pues la aprobación de la terminación del contrato y que el empleado pues vaya gestionando frente al fondo de pensiones su pensión por incapacidad, por invalidez. ¿Listo? Porque pues siempre sigue siendo un gasto que va a afectar a la empresa el tener que realizar y pagar esos aportes para personas pues que llevan más de 180 días incapacitados. ¿Listo?
Entonces, fíjense, si yo les muestro ahora el maestro de empleados de él, van a ver que Eduardo Galeano tiene un salario básico mensual de 1.000.000 de pesos. Y sobre ese valor es que le tenemos que seguir realizando los aportes. Puede ser que no le vamos a pagar, puede ser no. O sea, la ley dice que ya nosotros no tenemos que asumir, como empleadores, no tenemos que asumir el valor del pago del salario, pero sí se debe continuar realizando los aportes de seguridad social. ¿Listo? Entonces, fíjense que todos los aportes van sobre el salario del empleado. Si el empleado lleva más de 180 días incapacitados y tiene un salario de 5 millones de pesos, pues los aportes van a ser los de 5 millones de pesos. Y todo va a ser gasto de la empresa. ¿Listo? Otra cosa, otro caso que vamos a revisar es, por ejemplo, qué pasa cuando el empleado se gana el mínimo, ¿sí? Está incapacitado y eso le da un IBC menor al mínimo, ¿sí? Porque no le pago la incapacidad al 100%, digamos, se la pagamos al 66, entonces claramente no le vamos a pagar el total del sueldo. Entonces ahí hay que tener en claro, ahí hay que tener claro que los aportes de esos empleados que presentan ese caso, o sea, el caso en el que el IBC sea menor al mínimo legal vigente, y que hayan trabajado, o sea, que hayan estado incapacitados o que tengan los 30 días, o sea, no son ingresos ni retiros, los aportes de seguridad social se realizan sobre el mínimo, así su IBC sea menor al mínimo, ¿sí? Entonces su IBC siempre se iguala al mínimo, ¿listo? Entonces, si yo estuve incapacitado todo el mes y me pagaron el 66.67% del salario mínimo, mis aportes no se van a hacer sobre el 66.67, sino sobre el mínimo, ¿correcto? Pero para los que son salario integral, hay que tener en claro que los aportes de seguridad social siempre se realizan sobre el 70% del salario integral, sin importar que la base resultante sea inferior a 10 salarios mínimos. ¿Listo? Y los aportes para fiscales, de acuerdo al artículo 18 de la Ley 50 de 1990, ¿sí? Siempre va a ser el 70%. Listo, entonces ahora Isabel Allende le vamos a ingresar una incapacidad por 10 días, ¿sí? No se la vamos a pagar al 100% ni los 2 primeros días, ni los días restantes. Le vamos a actualizar. Y ahora le vamos a liquidar su nómina. Entonces, fíjense que tanto en la liquidación de la nómina como en el pago de la seguridad social le garantizamos al empleado siempre el mínimo legal. No se le puede pagar menos del mínimo legal a menos de que haya ingresado en ese mes o se haya retirado en ese mes. Entonces, yo no le puedo pagar menos del mínimo, así esté incapacitado, no le puedo pagar menos del mínimo. Entonces, fíjense que él acá se gana el salario mínimo, ¿cierto? 908.526. Eso quiere decir que el mínimo diario, ¿cierto? Es pues este valor de los 908.000 dividido 30, ¿cierto? Eso me da un valor diario de 30.284 pesos. Si yo tengo 2 días de incapacidad que se los pago al 100%, serían 60.568, pues yo no se los voy a pagar a eso, sino se los voy a pagar al 66,67, ¿sí? Y luego tiene 8 días de incapacidad, ¿cierto? Que si yo se los pagara al 100% sería este valor, 242.000, pero yo se los estoy liquidando al 66,67, ¿cierto? Y tiene, ¿cuántos días de trabajo? 20, así porque le puse 20 días laborados normales. Entonces eso quiere decir que multiplico esto por 20 y sumo. Si yo sumara los valores reales, me daría este valor más este valor más este valor, ¿cierto? Y eso me da un valor por debajo del salario mínimo legal vigente. Entonces, el sistema va a decir, no, qué pena, yo no te puedo pagar menos, entonces te lo voy a homologar al mínimo. Entonces, por los 2 días de incapacidad te voy a pagar 60.000 y por los 8 te voy a pagar 242.000, que es lo que nos dice acá, ¿viste? No le va a pagar al empleado el valor real de la incapacidad porque ese valor real es menor al mínimo diario, ¿sí?
yo le tengo que garantizar al empleado el mínimo diario y el mínimo, pues, mensual, y el mínimo siempre. Entonces, fíjense que acá, tanto en la nómina como en la seguridad social, si, está incapacitado y su valor da por debajo del mínimo, pues, yo siempre le voy a garantizar el mínimo, ¿sí? Y los aportes se van a hacer sobre el mínimo. Entonces, esto implica que, hay también un mayor valor del gasto para la empresa, porque tiene que asumir esa diferencia también, ¿sí? Entonces, fíjense que acá le vamos a sacar la seguridad social, me va a sacar 3 líneas, 2 de incapacidad, ¿sí? Una de la primera, que es del 9 al 10 de los 2 primeros días, y luego otra del 11 al 18. Y las bases son las bases sobre el mínimo, ¿sí? De cada una de las líneas de incapacidad. Y los aportes se realizan sobre esos IBC. ¿Listo? Listo. Por último, vamos entonces a hablar un poquito de la opción reportes. Entonces, la opción reportes me sirve cuando yo, por ejemplo, ya generé, contabilicé el ANP, ¿sí? Para generar diferentes reportes, para generar diferente información. Por ejemplo, entonces, nosotros estuvimos trabajando con este periodo. Vamos a darle clic en la opción reportes y vamos a darle, por ejemplo, la opción salud. Esta opción salud nos va a mostrar para el periodo todas las personas por cada una de la EPS a la que pertenece. Entonces, todas las de Compañía Suramericana de Servicios de Salud, sí, Humberto Eco, Diego Velázquez, Roberto Bolaño, Pablo Picasso. Para Salud Total, entonces está Pablo Neruda. Para entonces, y cuánto yo voy a pagar a cada una de esas entidades. Entonces, por ejemplo, a Suramericana, el valor del aporte de salud es de 145.600, ¿sí? Para Sanitas, entonces es de 1.242.000 y así por cada una de las EPS que tenemos. Y si tenemos alguna novedad, los días trabajados, salario básico, si hay novedades, el ingreso base de cotización. ¿Listo? Ahora para pensión, igual me va a mostrar la misma información agrupada por fondo de pensiones. Entonces, que todos los que están en Porvenir, tan, que todos los que están en Colfondos, que todos los que están en protección, y cuál es el valor total del aporte que voy a pagar por cada una de esas entidades. Entonces, por ejemplo, a Porvenir le vamos a pagar 2.527.600 y eso le daría 95.000. ¿Listo? De riesgos, igual, acá sí, pues obviamente aparecen todos en una sola entidad porque por empresa manejamos una sola ARL, ¿verdad? Entonces el valor del aporte también de riesgos y cuál es el valor de cada empleado. Si tenemos pensiones voluntarias, si tenemos AFC, también entonces podemos generar esa información. Acá no tenemos, yo no tengo nadie, ni con pensión ni con AFC. También hay una opción resumen. ¿Sí? Esta opción resumen entonces nos va a mostrar por cada fondo, por cada EPS, por cada tercero, cuál será el valor neto del aporte. Entonces, para salud, entonces para Suramericana, este es el neto a pagar. Para salud total, para Sanitas, 1.242.000, que fue el que vimos allá. ¿Listo? Entonces es un valor que nos muestra agrupado. Esta opción de activos Finalan se utiliza para sacar un listado de todos los empleados que están activos y yo no los he incluido en la seguridad social. Eso pasa, por ejemplo, para empresas que generan seguridad social por sucursales, ¿sí? Entonces, sí, la de Cali, la de Bogotá, la de ta. Entonces, me puede servir a mí para revisar a cuáles aún están activos y yo no le he generado la seguridad social del periodo. Entonces, si yo le doy clic acá, fíjense que él me trae, por ejemplo, en este caso, 3 empleados. Me dice, mira, tú a Gustavo Cerati, a Roberto Gómez Bolaño y a Martín Palermo no le has generado la seguridad social, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo miro a Gustavo Cerati, yo solamente le he pagado hasta, no sé, septiembre del año pasado. Entonces, claramente, la seguridad social de marzo de este año
pues no se la he generado porque ni siquiera le he liquidado. Entonces él te está diciendo, oye, ¿qué pasa? Revísate ahí qué pasa con con estas personas porque no le estás generando la seguridad social. ¿Listo? Entonces básicamente esa opción es para esto. Esta opción entonces la que nos faltaría sería la de ajuste al mínimo. Esta opción lo que nos va a mostrar son todas las personas que tengan un IBC menor o igual al mínimo. Sí, entonces, por ejemplo, acá tenemos a Salvador Dalí, que se acuerdan que lo retiramos, entonces, obviamente, su IBC es menor al mínimo. Tiene a William Ospina, ¿sí? Tiene acá a Mario Vargas Llosa también, que le ingresamos una novedad de vacaciones, ¿sí? Tiene a Isabel Allende, que le ingresamos esas novedades de incapacidad. Entonces, esos son personas que tienen un IBC menor o igual a el mínimo, ¿listo? Ese reporte para eso sirve, ¿listo? Listo, chicos, entonces para no hacer más larga la sesión, esos eran los tips que queríamos compartir con ustedes hoy. Por favor, si ustedes tienen más, si tienen dudas, si quieren que hablemos de un tema específico, que expliquemos para que ustedes tengan estos videos como base de conocimiento, por favor escríbanlo en el chat o cuéntenle al consultor, díganle, ay, mira, oye, a mí me gustaría hacer que hicieran una charla de esto, de lo otro, y nosotros la organizamos y la programamos, ¿sí? Nuestra idea es que ustedes tengan todas las herramientas para que puedan mejorar sus procesos internos en sus respectivas compañías, ¿sí? Y así optimicen su tiempo, no dan solución a todas las dudas que les pueda llegar o que puedan tener, y así trabajemos en equipo para, como ya les dije, optimizar y hacer más eficiente cada uno de sus procesos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos un excelente día. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.